Como siempre te lo digo, Señor, no es un día más, es un día especial, un día único, porque no sabemos el momento en que tú vienes por nosotros y cada día es un regalo, es un milagro que tú nos permites vivir. Cuando vemos todo lo que está pasando en el mundo, los millones de personas que se han quedado sin nada por cuenta de esos incendios, inundaciones y terremotos, nosotros solamente podemos decirte gracias, Señor, gracias porque tenemos techo, tenemos la vida, la salud, te tenemos a ti y nuestras familias están bien. Gracias. Pedimos por todos aquellos que en este momento se han quedado sin absolutamente nada, que todo esto que está ocurriendo, sé que tú lo permites para que te busquemos, Señor, para que ya no entremos más distraídos buscando o queriendo cosas de este mundo o pensando que podemos vivir 20, 30, 40 años más, cuando la palabra profética nos advierte que tú vienes en cualquier momento. Te pedimos que nos ayudes, que nos permitas vivir en santidad, buscándote a ti, levantando nuestros rostros, sabiendo que nuestra redención está cerca. Háblanos en esta noche y permítenos fortalecernos cada día más y podamos hacer la obra que tú nos llamaste y que todos sean alimentados. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Colosenses, hoy con el capítulo 3, vamos a ver hasta dónde alcanzamos a mirar. Esta palabra de hoy va a tener un sentido muy profundo, por tanto, solo aquellas personas que estén buscando la santidad podrán comprenderla. Incluso hemos oído de algunos pastores, específicamente uno decía en estos días: yo siento en mi espíritu que esta es una de las últimas predicaciones que estoy dando, porque yo creo que el Señor está por venir en cualquier momento. Eso significa que va a haber dos grupos de cristianos, de entre todos los que hoy nos llamamos así. Unos que van a quedar sorprendidos porque el Señor vino por su iglesia, y ellos pues se quedaron, y es lo que tiene que ver con el capítulo 3 hoy de Colosenses. Y los otros que sí trabajaron por la santidad, permitieron que el Espíritu Santo hiciera su trabajo y se fueron con el Señor. Uno de los poderes más grandes y menos reconocidos que Dios nos dio es el de la elección, el poder elegir con decisiones de todos los días. Por tanto, es imprescindible, urgente, que adquiramos esa sabiduría para las elecciones que hacemos, porque algo que descubrimos es que cada decisión tiene unas consecuencias. Como queremos que nuestras consecuencias no nos persigan y nos acosen, sino sean lo contrario, sean bendición, es por eso que debemos buscar siempre el crecimiento espiritual. Cosa, insisto, en que no tiene sentido para mucha gente hoy, que está simplemente buscando el día a día, está buscando, simplemente pasa el tiempo en este planeta y no piensa para nada en lo que ocurrirá en el momento que se cierren los ojos a esta vida. Por eso hoy le pedimos al Señor que esta palabra encuentre corazones dispuestos. Vamos a mirar Colosenses del 3, 1 al 4. Capítulo 3, versículo 1. Esos 4 versículos nos muestran que hay una meta para el Hijo de Dios. Versículo 1. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha. Aquellos que son nacidos de nuevo, aquellos que son verdaderos hijos de Dios, ponen su vista, su mira en las cosas de arriba. La construcción gramatical del griego hace pensar en un arquero de aquella época o en un tirador de rifle, podría ser de hoy, que pone sus ojos en un blanco, o ajusta su mira y solamente piensa en ese blanco para lograr un disparo lo más perfecto posible, un alcance de esa meta. El cristiano que camina espiritualmente es un cristiano que está considerando continuamente el cielo al que va
en cualquier momento, bien sea por muerte o bien sea por arrebatamiento. Está mirando continuamente lo que viene a partir de ese instante de encuentro con Dios, cómo va a ser la vida eterna, cómo se va a desarrollar, y se basa obviamente en lo que se conoce en la palabra de lo que es la vida eterna, pero este tipo de buscadores entonces conoce lo que habla el Señor en sus evangelios y lo que habla el apóstol Juan en Apocalipsis y todas las profecías que tienen que ver con lo que está ocurriendo en el mundo actualmente, que son señales del parto que está por ocurrir en cualquier momento, los principios de dolores que estamos viviendo. Busquen las cosas de arriba, muy claramente, busquen las cosas de arriba, no las de la tierra, no las de abajo. ¿Para qué gastamos el tiempo en mirar cosas de aquí cuando de pronto no nos quedan sino meses, días, como mucho un par de años? Y estamos afanados por las cosas terrenales, estamos afanados por la ropa, estamos afanados por la moda, inclusive hasta lo digo con entendimiento y con respeto, afanados por la pandemia, cuando el Señor puede venir en cualquier momento. Colosenses 3:2, pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. ¿Por qué razón? Por varias. Una, la ciudadanía nuestra está en los cielos, no somos de este planeta. Eso lo sentimos en el corazón cuando caminamos incómodos en esta vida, nosotros los hijos de Dios. Los que se acomodan a esta vida pues no son hijos de Dios. Los que aman más los deleites y las posesiones materiales pues no son hijos de Dios. Pero un verdadero hijo de Dios siente el llamado de esa patria, siente en su corazón la necesidad de levantar su vista y decir: Señor, ven por nosotros ya. Ya este mundo no nos llena, no nos colma, no en las de la tierra. Porque ustedes ya han muerto, dice el versículo 3. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Ya decía yo que esta palabra no la va a entender alguien que está enfocado en las cosas materiales. ¿Cómo así que ya han muerto? Sí, porque nacimos a una nueva vida con el Señor Jesucristo y por tanto tenemos una vida escondida. Escondida en dos sentidos. La primera, la vamos a descubrir en plenitud en la eternidad. Vamos a maravillarnos de la cantidad de cosas que el Señor va a hacer con nosotros. Vamos a maravillarnos de la cantidad de cosas que descubrimos que el Señor había puesto en nosotros. Y ese mismo enfoque es válido para este mundo. Mientras vamos a nuestra patria celestial, debemos estar buscando, descubriendo lo que Dios ya puso en nuestro interior como dones, como bendiciones, como fruto, como poder. Colosenses 3:4. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Un pequeño adelanto nos lo dio el Señor Jesucristo cuando se transfiguró en el monte delante de sus discípulos. Sí. Lo volvió a dar cuando el Señor resucitó y se presentó a sus discípulos en el aposento alto. Nos mostró ese adelanto de lo que vamos a hacer nosotros con nuestro cuerpo transformado, de lo que habla Pablo en Corintios, cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa transformación de nuestro cuerpo, este cuerpo que tanto nos pesa aquí, que tantas molestias nos da, es el que nos va a llevar a una glorificación en un abrir y cerrar de ojos cuando el Señor venga por su iglesia, cuando venga la resurrección de los muertos. Esa es otra de las cosas que tienes que tener en tu mira. ¿Cómo? Señor, quiero entender cómo va a ser esa transformación en un instante. ¿Cómo va a ser mi ser, mi cuerpo? ¿Cómo va a ser semejante al tuyo? ¿Cuánta gloria nos vas a dar? ¿Cuántas sorpresas y maravillas vamos a descubrir? En eso es que gasta su tiempo el verdadero Hijo de Dios. Bueno, si hay una meta, entonces debe haber un camino, obviamente. Vamos a mirar hoy algo con respecto al adelanto de lo que es el gran cuerpo de la doctrina de Colosenses 2, porque
a partir del versículo 5, empieza una larga disertación sobre el pecado, pero nosotros podríamos leerla rápidamente y empezar a enumerar una lista de, comillas, abro, prohibiciones, cierro comillas. O sea, una lista de molestias con las que Dios viene a incomodarnos. Podría ser una visión. Esa es la visión pobre, la visión ignorante. La visión sabia es tratar de comprender por qué Dios nos dice tantas cosas a través de Pablo en este capítulo de Colosenses. Entonces vamos a hacer una rememoración de un poco del plan de Dios, mirando algunos pasajes de la Biblia antes de entrar directamente en Colosenses 2:5 en adelante. ¿Para qué? Mejor, ¿cómo entendemos esta serie de mandatos, de exhortaciones, de ordenanzas que Dios da en Colosenses y en otros apartados de la Biblia? Tendríamos que pensar y entender quién es Dios. La Biblia no define mucho a Dios, solamente dice unas pocas cosas. Dice: Dios es amor, Dios es espíritu, serían prácticamente las únicas definiciones. Y hay una tercera que nos puede servir: Dios mora en luz inaccesible. Vamos a tomar entonces el libro de Génesis para tratar de entender qué es esa luz inaccesible. De paso, obviamente podemos ya concluir que lo opuesto a la luz es la oscuridad. Génesis 1:4. Aquí tengamos por favor toda la concentración para que no nos perdamos en este planteamiento que la palabra de Dios nos va a hacer. Génesis 1:4 dice: y vio Dios que la luz era buena. La luz es buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. La luz en forma física es lo que está descrito allí en Génesis 1:4. Puede ser estudiada por la ciencia de la física, pero nosotros lo vamos a mirar desde el punto de vista espiritual. Entonces, la luz es lo que se acerca al creyente cuando está en oscuridad y lo ilumina. Por tanto, sabemos que la luz es la misma verdad. Y la verdad es la que sostiene el universo. O sea, son las leyes universales. Lo que Dios está proponiendo para que nuestra mente entienda es que cuando Él dice que Él es luz, está iluminándonos con los principios de funcionamiento del universo. Empezando por las leyes físicas y siguiendo con las leyes espirituales. Ambas tienen más o menos el mismo concepto, que si yo no sigo esas leyes, voy a tener severos problemas con mi vida. Ejemplo, si no sigo, no entiendo, no obedezco la ley de la gravedad, voy a terminar con un golpe muy fuerte, si no es que con una fractura o incluso la muerte. Espiritualmente ocurre lo mismo. El Señor dice: yo hice mi universo con estas leyes. Una es la gravedad, pero otra es la paz. Guarda sobre todas las cosas tu paz, la paz con los demás, porque si no lo haces, vas a terminar estrellándote. Entonces, cuando el Señor dice, hizo la luz y vio que la luz era buena, nos está diciendo que los principios por los cuales Dios rige el universo son buenos. La luz es la verdad, o sea, la ley es universal. La luz es armonía. Armonía es el funcionamiento eficiente de las cosas. Entendámoslo a nivel de una máquina. El motor de un carro, si está funcionando en armonía, el carro va hacia donde debe ir. Funciona suavemente, no ocasiona problemas, no hay dolores de cabeza con él, no hay gastos extras. Pero si el carro no está funcionando dentro de la armonía, entonces empiezan los gastos, las varadas, los dolores de cabeza. Y lo mismo ocurre con nuestra vida. Hermano, hermana, si tú no estás viviendo en armonía con los demás, porque no estás viviendo en armonía con Dios, tampoco vas a estar viviendo en armonía contigo mismo. Y eso significa que vas a estar en un estrés continuo. Cuando te acuestes vas a estar con ansiedad
con cargas de conciencia, con sentimientos de no haber hecho las tareas que correspondía hacer, con sentimientos de inadecuación, de irresponsabilidad, tu motor está funcionando mal, porque no estás caminando en esa armonía. Y la luz también es paz, pues no hay roces. En el mismo ejemplo del motor, no hay ruidos extraños porque todo está funcionando bien lubricado. No hay intolerancias. Tú guardas la paz con los tuyos y los otros, entonces también en su mayoría van a mantener una paz contigo. Tú vas a disfrutar de ese descanso en tu hogar y en todas partes. Vemos entonces que la luz, que es la verdad, hace que todo funcione adecuadamente, armónicamente, en paz y sin oscuridad. Porque si miramos el mundo actual que está regido por el maligno, dice la palabra que todo el mundo está bajo el maligno, vemos que esto es exactamente lo contrario. La oscuridad es mentira, o sea, son leyes falsas, leyes físicas y espirituales. Son gobiernos corruptos, gobiernos que lanzan leyes en el acomodo de algunos, pero no de todos, y leyes que funcionan por momentos para unos y no para otros. Las leyes físicas son apariencias y son sombras, son cosas que parecen pero no son. Eso lo estamos viendo hoy con la pandemia, con las medidas que se están tomando con la pandemia. Son una cantidad de informaciones falsas. El caos, la mentira, son lo mismo. La falsedad es caos y es desorden. Eso no necesita ser comprobado, no es sino mirar las noticias hoy en día. Y lo mismo, el caos, la oscuridad es destrucción, son homicidios, son abortos, son guerras, por todos lados, a diestra y siniestra. Por eso Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Es decir, vengo, dice el Señor Jesucristo, para que ya no sean más esclavos de las obras de la oscuridad, sino que empiecen a funcionar en la luz y entonces vean todo lo que es la armonía y la paz en sus vidas. El Señor dice, yo no vine para poner leyes absurdas e incómodas, vine para mostrar cómo funciona la vida física y espiritual. Y si tú sigues esas leyes, vas a tener una vida productiva y pacífica. El otro punto que tenemos que entender en esto es que el ser humano fue hecho para tener el carácter de Dios. ¿Oíste bien? El propósito de tu vida está que tú empieces a colaborar de tal manera con la obra de Dios que también empiece a ser formado Cristo en ti. Y entonces poderte usar para gobernar o reinar sobre la creación. En Génesis 1:26 la palabra dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí no dice, vamos a hacerlos como dioses, nunca. Lo que dice es que se van a parecer a Dios, los hombres, con su bondad, con su tolerancia, con su paciencia, con su perdón. Así se van a parecer mis hijos, dice, en la medida que vayan creciendo. Y entonces, miren, esto es muy importante, señoree, subrayen esa palabra por favor, eso quiere decir gobernar, quiere decir tener poder sobre las cosas que están en el universo. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso no nos cabe a nosotros en la cabeza, porque no lo hemos visto nunca. Solamente se vio por un tiempo, no sabemos cuántos años, en el jardín del Edén. Todos los animales estaban sometidos a Adán y a Eva. Había paz y armonía. Pero por causa del pecado, entonces vemos lo que vemos hoy con respecto a las fieras salvajes y a los bichos que provocan enfermedades y suciedad. Pero cuando se recupere el gobierno, el hombre va a recuperar también la potestad sobre las criaturas de la creación, no digo la tierra solamente. ¿Dónde está el problema de esto? El problema parte también del principio.
El problema es la libertad, donde se toma el conocimiento de las cosas con Dios o sin Dios. Pero el hombre siempre ha preferido hacerlo a su manera. En Génesis 2:17 dice, el Señor le está hablando a Adán, pero no debes, no te lo digo como prohibición tiránica de parte mía, te lo digo como que allá está puesta una prueba para que tú ejerzas tu libertad para buscar siempre lo bueno, la luz. No debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque al tomarlo vas a encontrar que conoces el bien y el mal, sí, pero sin Dios. Y entonces te va a ser muy doloroso cuando tú veas como padre que tus hijos están caminando en oscuridad, en maldad, en robo, en pecados sexuales, en droga, y tú no puedas hacer nada. Conoces el mal, pero como no estás con Dios, no puedes hacer. En cambio, si intentas el camino que Dios te muestra, que es el de conocer a Dios primero y lo que Dios dice, entonces verás que puedes transmitir a tus generaciones una enseñanza mucho más profunda, donde tus hijos van a seguir lo que tú aprendiste, porque les cala hasta el espíritu, no solamente hasta la mente, como son las enseñanzas de hombre. Hasta la médula. Porque en el día que comas de él, ciertamente morirás. Adán se demoró 900 años en morir en el cuerpo, pero murió en el espíritu instantáneamente, tanto que salió a esconderse. Y después salió a echarle la culpa a los demás. Ya estaba muerto en el espíritu, ya estaba en la carne, ya no entendía las cosas de Dios, ya le tenía miedo a Dios, había perdido la comunión con Él. Ese es el problema del pecado, se pierde inmediatamente la comunión. Otro punto para entender en Génesis: todo pecado es muy atractivo. Génesis 3:6. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, entre comillas, le pareció, porque el diablo estaba ahí tentándolo. Apetecible a los ojos, seguramente era un fruto hermoso, pero más apetecible por lo que le ofrecía Satanás si lo comía. Y codiciable para alcanzar la sabiduría. Claro, quería conocer lo que era el bien y el mal como Dios. Entonces todo pecado, hermano, en tu vida, en la mía, siempre tiene el mismo ingrediente. Lo mismo que Satanás aquí hizo que Eva levantara los ojos al fruto, lo mismo va a hacer contigo todas las veces que ponga adelante algo atractivo. Siempre te va a parecer atractivo algo que no esté dentro de la voluntad de Dios. Con la voluntad de Dios hay cosas que son llamativas y hay otras que no lo son tanto. Pero con el diablo siempre parece que todo fuera disfrazado de luz. Entonces la trampa está puesta y es completa. Al redondear la situación, dice aquí en 3:6, dice: tomó entonces uno de los frutos y lo comió y le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. Ese es el problema del pecado. Queremos transmitirlo a otros, que nos acompañen en el pecado para no sentirnos tan culpables, tan solos. Vamos a ver que hay dos cosas importantes alrededor del mundo espiritual. Una se llama contaminación y la otra se llama infección de pecado. La contaminación es lo que está ocurriendo cuando Eva está mirando el fruto. La infección del pecado llega cuando ella muerde el fruto. Entonces, las consecuencias del pecado están en Génesis 3:16 al 19. A la mujer le dijo: aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. ¿En qué consistía esta maldición? Primero, Eva perdió toda la armonía y la paz que tenía en el paraíso, y la labor más hermosa de la mujer, que es traer vidas al mundo de parte de Dios, se iba a convertir en una carga dolorosa a partir de ese momento. Pero no solo el embarazo
y el parto, sino todo el proceso de crianza y todo el proceso de maternidad hasta que el hijo se muera o la madre se muera. Es verdad. Tener un hijo realmente es un dolor continuo en alguna parte del ser de una madre. O le duele el útero, o le duele el corazón, o le duele la mente, o le duele el cuerpo, a menos que el hijo sea un portador de luz, pero de luz verdadera, sea un ministro de Dios, una ministra de Dios. De otra manera, el egoísmo de los hijos es un puñal que se clava continuamente en el corazón de los padres. Es lo mismo que hacemos nosotros con Dios cuando somos desobedientes. Continuamente estamos clavándole dagas y puñales a nuestro Padre Celestial. Que Él no se queje no quiere decir que no sea así. Tu deseo te llevará a tu marido. Hay algo en el corazón de la mujer que la inclina siempre a buscar al hombre, al varón. Claro. También lo hay en el corazón del varón a buscar a la mujer, eso lo hizo Dios. Pero aquí el problema es que la mujer muchas veces va a ser confrontada fuertemente en su interior porque ella desea hacer algo y el esposo está por otra vía distinta. Entonces viene un choque interior que muy pocas mujeres confiesan. Cuando se es hijo de Dios, esta mujer lleva esa carga al Señor, pero cuando no se es hija de Dios, estas mujeres son amargadas y reniegan con su marido, y el caso más característico, más típico es el de la mujer que llamamos cantaleteadora, por causa de esa amargura que le ocasiona el varón. Parte de la maldición. Él te dominará. Aquí no está hablando mucho de un dominio espiritual, está hablando de un dominio emocional que no es del todo adecuado. 3:17. Al hombre le dijo: puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol que yo te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La mujer tiene dolores de parto, dolores de maternidad. El hombre tiene dolores de productividad, porque si se dan cuenta ustedes, todos los varones, a menos que sean hijos de Dios, se quejan de su trabajo, porque el trabajo es una carga muy dura, muy fuerte. Llegar a sitios de conflicto, llegar a contenciones, peleas, disensiones, murmuraciones, envidias, movimientos poco justos, salarios indignos, horarios esclavizantes. Bueno, todo eso se suma para que producir el pan sea un fruto de dolor. Por eso dice: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hermanos, espero que estemos caminando todos en la misma dirección. Aquí no estamos hablando solamente de la maldición que cayó sobre Eva y solo sobre Adán. Ni siquiera estamos hablando de la maldición que cayó por culpa del pecado de Adán y Eva en la raza humana. Estamos hablando de las consecuencias de cada pecado cuando nosotros nos salimos del jardín que Dios nos da, que se llama obediencia y armonía. Génesis 3:18 dice: te producirá espinas y cardos, y comerás hierbas del campo. Hierbas del campo, antes estaba invitado a comer de los mejores frutos, los más deliciosos del árbol, de los árboles, del paraíso. Ahora es las hierbas, bajó el nivel, la calidad. Pero aparte de eso, la tierra se convierte en un sitio árido, seco, que puya, que espina, y las espinas y los cardos se producen en el desierto. Entonces no importa que sea un sitio muy verde con muchas construcciones hermosas, siempre espiritualmente va a ser como un desierto moral o espiritual. Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Eva aceptó una invitación junto con Adán, una invitación maligna. Miren lo que es aceptar una invitación con bendición. Daniel 1:8.
En lo íntimo, Daniel se propuso no contaminarse con la ración de la comida y bebida del rey que se le daba, y le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Ustedes ya han leído el libro de Daniel, seguramente, muchas veces, ya conocen al derecho y al revés. Por tanto, saben que Daniel estaba esclavo en Babilonia, que fue escogido por el rey Nabucodonosor para ser llevado al palacio y ser educado como lo mejor de lo mejor para que después sirvieran al rey. Y entonces el rey quiere enseñarles toda ciencia, todo conocimiento de Babilonia y toda costumbre, y les coloca de su alimento también a ellos para que adquieran todo el espíritu de Babilonia. Incluso les cambia los nombres que tenían connotaciones de nombres de parte de Dios a nombres completamente paganos, con implicaciones idolátricas. Daniel dice aquí que entendiendo todo lo que estaba pasando, aunque estaba dentro de Babilonia, no quiso contaminarse con Babilonia. ¿Cuántos cristianos podrían decir eso hoy? Salen al mundo, pero se contaminan de las cosas del mundo. En vez de oír la palabra de Dios y de mantenerse en santidad, van y se meten con los alimentos, con los reyes, con los nobles de este mundo. Y allá entonces se metamorfosean como si fueran hijos del mundo. Y cuando llegan a la iglesia, vuelven y cambian su forma como sería un supuesto hijo de Dios. No pueden. Pero son un rato Satanás y otro rato son ángeles, sanmonios, mitad santo, mitad demonio. Y buscan solamente carne y sus emociones son los que le ganan. No entienden las cosas del espíritu. Pero miren lo que pasa cuando alguien entiende que hasta el alimento espiritualmente puede producir efectos. Dice en Daniel 1:15. Aquí Daniel le puso un plazo al jefe de los eunucos para que se hiciera el experimento de ellos solamente comer verduras, legumbres y agua, únicamente, sin alimentos del rey. Y le dijo, danos 10 días para probarte que esto es así, que vamos a estar mejor. En el versículo 15 nos dice, vencido el plazo, pasaron los 10 días, el semblante de ellos era mejor y más robusto que los otros jóvenes que recibían la ración de la comida del rey. Miren, la obediencia espiritual tiene implicaciones físicas. Si nosotros obedeciéramos a Dios, algunas, quizás muchas enfermedades que padecemos en el cuerpo se sanarían o se aliviarían. Lo que quiere decir que algunas de las cosas que padecemos probablemente tengan un origen espiritual. No todas. Hay cosas que son para la gloria de Dios. Hay cosas que son para el trato del siervo de Dios. Estoy hablando de aquí unas que tienen origen en la desobediencia. Versículo 16. De modo que Melzar se llevaba la ración de la comida y del vino que era su alimento y en su lugar le daba legumbres. Versículo 17. Y Dios les dio a estos 4 jóvenes conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Además, Daniel era muy entendido en cuestiones de visiones y sueños. Si captaste la palabra, hermano, estás comprendiendo que por la obediencia Daniel logró dones espirituales grandiosos. Su visión de los sueños tenía que ver con su obediencia. Su comprensión de la vida y de los problemas de Nabucodonosor y después de su descendiente, el siguiente rey, y de todos los demás. Y cuando llega el ángel allá en el capítulo 8 del libro de Daniel y le muestra lo que va a ser los últimos tiempos, todo esto tenía que ver con que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con las cosas del mundo. Médicamente, la contaminación y la infección son 2 cosas distintas. La contaminación es el contacto inicial que puede tener un organismo con bacterias o con virus o con hongos.
puede tener cierto número, pero no el suficiente como para que le produzca una enfermedad, apenas está contaminado. La infección ya se produce cuando hay un número suficiente de virus, bacterias u hongos que entran en ese organismo y ya entonces se causa la enfermedad. Entonces la contaminación es el no apartarse del mundo por el cual puede llegar la infección del pecado. Y hay muchas cosas allá en el mundo que contaminan. Las malas conversaciones, los malos pensamientos, las malas cosas que aparecen ante los ojos, el no estudiar la palabra, el pensar como un simple ser mundano, no aprender a pensar como hijo de Dios, entonces se confunde en sus decisiones. Cuando viene la amenaza de algo grave, cae en la trampa. Hoy los hijos de Dios están muy confundidos. ¿Qué hago con el COVID? ¿Qué hago con la vacuna? ¿Qué hago con...? No saben qué hacer. Contaminar es profanar, ensuciar o volver inmundo a nivel espiritual. Y terminamos con esto. En el Antiguo Testamento hay muchas leyes sobre la contaminación, pero la contaminación considerada por la ley era básicamente a nivel físico. En cambio, la contaminación que vamos a ver mañana, y a continuar esta profundidad de conocimiento que vimos hoy, es básicamente moral y espiritual. El Nuevo Testamento descubre que el causante de muchos de nuestros problemas es la tendencia mental que tenemos a ciertos pensamientos o la tendencia emocional a dejarnos llevar precisamente por impulsos emocionales que no tienen nada que ver con la sabiduría. Y por otro lado, nuestro intelecto que está en el alma, que también nos lleva a pensar conclusiones absolutamente erróneas, por no decir, perdónenme, estúpidas. Decisiones tan rastreras, tan a nivel de la tierra, que uno dice, pero ¿cómo va a ser que un hijo de Dios se permita tomar ese tipo de decisiones para su vida? Resumiendo, lo que hoy vimos es que tenemos una meta que está en los cielos y hacia allá es donde debemos mirar. Amén. Porque si miramos hacia abajo, vamos a estar con nuestro pensamiento buscando cosas de abajo, donde nos vamos primeramente a contaminar, a infectar del pecado. Y por eso es que viene la lista de Colosenses 3, 5 en adelante, que vamos a mirar mañana. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra y por tu enseñanza de hoy. Ayúdanos a seguir resucitando, Señor, con Cristo, a seguir despojándonos de todo lo que nos estorba, de nuestras propias mentiras, Señor. Tú siempre nos has mostrado, Padre Santo, que de nada nos sirve disimular delante de las personas, justificarnos delante de las personas, si tú ya todo lo sabes. Tú nos ves allá en lo íntimo, en lo secreto. Que hoy tomemos la decisión de ser los mismos delante de ti, delante de las personas, cuando estamos solos, cuando estamos con mucha gente, seamos como libros abiertos delante de ti. Y si asaltan los pensamientos, las tentaciones, los dolores, los recuerdos o las iras y el malestar, todo lo podemos poner delante de la presencia del Señor. Por eso hoy, Padre, recibe nuestras cargas, dolores, mentiras, pecados, argumentos. Ayúdanos a estar livianos, a entregarte todo. Tú todo lo sabes de nosotros. Ayúdanos a ser honestos, a ser íntegros. Que no haya falsedad en nuestro corazón. Que no seamos santos un ratico y demonios en la casa. O en la oscuridad, que creemos que los pecados que cometemos en la oscuridad nadie los ve. Tú ves todo, Señor. Y esperas pacientemente a que seamos limpios, con nuestras vestiduras limpias, puras, sin mancha y sin arruga, porque vienes por nosotros. Te damos gracias por tu palabra. Bendecimos cada hogar, cada persona, por todas las personas que reciben consejería, palabra, devocionales, por todos aquellos con los que tú nos permites ministrar. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que ninguno de ellos se pierda, Padre.
Te damos gracias por esta hora y bendecimos este momento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Señor ponía esta palabra mientras orábamos: y no vienen a la luz porque amaron más las tinieblas, amaron más su pecado. Entonces, los verdaderos hijos de luz amamos la luz.